Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI. Mesa 6. Exploraciones pedagógicas para la ESI. Ponencia, Cigüeña, diseñando y jugando con la ESI. Expone, Amanda Astorga. Hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas, todes. Hoy día les voy a contar sobre Cigüeña, eh, mi proyecto, mi proyecto guagua que lleva varios años cocinándose. Es un proyecto donde he mezclado el diseño, la educación y la salud. Entonces les voy a contar un poquito sobre esto, cómo nace y en qué está hoy en día. Me llamo Amanda Astorga Pinto, me pueden decir Mandy, soy diseñadora de servicios. Acá abajito pueden encontrar el Instagram y el sitio web de Cigüeña si quieren ir a echarle un ojito. Bueno, para comenzar, Cigüeña es un juego de cartas, como ven aquí en la imagen, para adultos que se relacionen con las infancias entre 0 y 5 años. ¿Ya? Y ahora les voy a contar un poquito de cómo nace desde mi tesis de magíster este proyecto. Entonces, acá, ahí. Bueno, yo sé que somos varias personas las que ya entendemos sobre salud sexual. Un poco para contextualizarlo, yo me fui hace 8 años atrás a hacer un magíster fuera de Chile de diseño. Y un poco lo que aquí empecé a explorar era todo el mundo de la salud, especialmente de la salud sexual, y cómo nosotras ya probablemente entendemos esto como de la punta del iceberg, que generalmente uno considera que es netamente prevención de enfermedades de transmisión sexual o prevención del embarazo, pedofilia, pero cuando uno se va metiendo más en el tema, y un poco el proceso que tuve con mi tesis fue identificar que hay muchos conceptos mucho más holísticos abordados en la salud sexual, como tiene que ver con la comunicación, con los valores de las personas, con la higiene, con el respetarse, con la propiocepción, con las relaciones sanas, etcétera, que ya aparecen como bajo el agua. Y lo importante que es poder hacer esta conexión entre lo que es la salud sexual como tal y cómo se ejecuta o cómo se vive en el día a día de las personas. Y parte entonces de este proceso, esta exploración que yo tuve con mi tesis de magíster, tenía que ver con esto. Aquí también les pregunto a ustedes para que reflexionemos en conjunto, cómo aprendieron sobre su sexualidad, cómo aprendieron sobre la sexualidad en general, si se acuerdan, si les preguntaron cuando eran más pequeños, pequeñas, a sus padres o profesores, profesoras, de dónde venían o cómo se hacen los bebés. ¿Alguna vez vieron a sus padres tener relaciones sexuales? A mí me ha tocado varias historias en que sí. También reflexionar como quiénes fueron nuestros principales educadores o educadoras sexuales. Automáticamente se nos viene el porno, se nos viene como otros medios de comunicación, la serie, la tele, etcétera. También en el colegio, que bueno, hoy sabemos que es algo que tenemos que ir fortaleciendo, pero más allá de eso, entre quienes nos enseñan hoy en día versus quienes nos deberían estar enseñando sobre salud sexual, especialmente entendiendo que es algo tan completo en la vida del ser humano, son estas dudas y estas preguntas en que yo me fui haciendo durante la tesis y que fui compartiendo con los participantes que participaron de mi investigación, donde, ay, disculpen que no sé cómo pasar, ahí, la página, como que de repente me funciona y de repente no. Entonces acá al final el desafío de la investigación que tuve mezclaba dos cosas, mezclaba tanto yo viniendo del mundo del diseño, cómo podríamos mejorar las experiencias relacionadas a la sexualidad a través del diseño, ya entendiendo que muchas veces cuando reflexionamos sobre nuestra propia sexualidad, nuestros principales educadores vienen a estas conversaciones, como a mí en el colegio me enseñaron solo cómo poner un condón o ni siquiera eso, mis papás nunca me hablaron de este tema, entonces recurrentemente esta relación aparecía en mi investigación
Y por otro lado, el entender cómo las personas acceden a esta educación sobre salud sexual o cómo la reciben, cómo la perciben, cuáles son estas fuentes de información. Y aquí entonces aparecen dos mundos, como tanto la forma, que terminó siendo este juego educativo, como también el fondo, como al final la materia que nos interesa poder comunicar, donde tenemos en el centro entonces a mapadres, cuidadores, familiares, como usuario foco para este proyecto y esta también iniciativa y ir explorando si es que estas herramientas a través del diseño van generando estos puentes de comunicación, van acortando estas brechas de información, etcétera. Y ahí yo pongo la frase, el lenguaje crea realidad, porque realmente es algo en lo que se basa este juego, y entender el lenguaje, no solamente el lenguaje no verbal, como toda nuestra forma de relacionarnos con este tema comunica ciertas cosas, y más aún cuando somos pequeños, donde absorbemos toda esta información, ya sea explícita o no, y nos va formando entonces en cómo nos relacionamos también con nuestra salud sexual y nuestra sexualidad. Y aquí nuevamente yo pongo sobre la mesa esta propuesta de abordarlo desde el diseño, que básicamente es entender que el diseño nos puede ayudar a crear estas condiciones para cambiar, desafiar, moldear mentalidades y comportamientos con respecto a una temática, con respecto a una propuesta o con respecto a, en realidad, lo que se venga, y que se convierte en una herramienta para poder dar nuevas posibilidades, para mostrar nuevas oportunidades, y apalancarnos como de esa creatividad y esa oportunidad para generar nuevos lazos y nuevos como efectos dominó beneficiosos para los usuarios y el ecosistema donde esté inserto. Como les mencionaba antes, yo me fui a Estados Unidos a hacer este magíster, y a lo largo de, como les decía, 8 años más o menos, he ido iterando bastante este juego. Comencé allá con comunidades de latinos, comunidades de mujeres lesbianas feministas. Tuve la oportunidad de irme a la India a hacer también estos talleres con mujeres indias. Después postulé a Fondar, la tercera oportunidad me lo pude ganar, y con eso también estuvimos haciendo testeos y probando el juego con participantes acá en Chile. De hecho, ahí Martín participó en uno de de los testeos. Eh, y algo que se repetía constantemente, tanto en la investigación previa como en la creación del juego, es lo importante y clave que se vuelven los mapadres en cómo entendemos nuestra sexualidad. Entonces aquí yo pongo algunas citas de las cosas que me comunicaron claro, como hay mujeres que solo hablan de sexualidad con sus hermanas, o que no hablan de sexualidad para nada con sus papás, como solamente con la mamá. Incluso alguien me mencionó como ella pensaba que si tenía un orgasmo, o sea, si no tenía un orgasmo, seguía siendo virgen. Entonces, van apareciendo varios temas donde vemos que el cómo nuestros mapadres nos enseñaron o nos comunicaron o nos eh, permearon sobre sexualidad, sobre salud sexual, también moldea nuestra forma de ver ese tema. Entonces, la propuesta de este juego es que los padres, mapadres, desempeñan un rol protector en enseñar sobre salud sexual, ¿ya? Y a la vez sabemos, lamentablemente, que muchos carecen de esta información, que sea información fidedigna y científicamente como correcta, y a la vez que también hay mucho pudor, hay un tabú, hay mucha incomodidad con respecto al tema. Entonces, tenemos dos desafíos súper importantes para buscar puentes o generar estos lazos de conexión con estas temáticas, entendiendo lo importante también que es para nuestro desarrollo. Y por otro lado, también entender lo relevante que son en el rol de las preguntas para nuestro desarrollo cognitivo cuando somos más pequeños. Bueno, en realidad en todo nuestro proceso de vida, pero principalmente cuando en nuestra primera infancia, el cómo reaccionamos, cómo respondemos a sus preguntas, y como les decía antes, tanto físicamente como verbalmente, van a mostrar si es que es un tema que es bienvenido o no, si es un tema tabú o no,
si es algo que deberíamos estar hablando al respecto, o mejor le pregunto a mi hermana porque a mi papá le da vergüenza hablarme sobre menstruación, por ejemplo. Entonces acá doy vuelta un poco en la narrativa de, generalmente se hacen proyectos o servicios, productos, etcétera, enfocados en la adolescencia, enfocados cuando ya el ser humano tiene más como conciencia, y yo digo, mejor vámonos como hasta el comienzo de nuestra creación, a ver cómo podemos apoyar a nuestros padres en generar un lenguaje, en apoyarlos a que se suelten con estos temas, a que sea algo más flexible, que sea algo de confianza, que sea algo cómodo de trabajar. Entonces, el objetivo de Cigüeña es promover la educación sexual integral, ¿ya? Entre adultos, adultas responsables, que ya trabajen directa o indirectamente en la educación infantil, mediante esta herramienta lúdica que enseña a responder preguntas difíciles y conversaciones seguras. El juego en sí son 100 tarjetas, donde a través de trivia, me preguntaron, verdadero o falso, e historias, los jugadores adultos van resolviendo ya sean preguntas trivias como la que aparece acá en pantalla, o también historias donde tienen que responder cómo reaccionarían frente a una situación. Traje 2 tarjetas hoy día para que juguemos, así que vamos ahí también mostrar cómo, en primera persona cómo se vive el juego. Pero básicamente es como a través del juego de roles, a través de la comunicación y de la conversación que se genera en la mesa, ir soltándose con estos temas, ¿ya? Así también entonces, como los objetivos más clave o secundarios, tienen que ver con facilitar estos entornos seguros para hablar sobre sexualidad, ¿ya? Ya sea, hemos tenido la oportunidad de hacerlos en jardines, en colegios, en centros de salud, reuniones con apoderados, ¿ya? En ese mismo sentido, empoderar a padres y cuidadores, cuidadoras en estas herramientas de conocimiento y de prácticas para que ellos puedan ejecutarlas dentro de sus entornos. También lo que les decía antes, reducir este tabú, reducir este miedo para abordar el tema de salud sexual de una forma más amable, más cercana. Y a la vez entonces fomentar esta educación respetuosa, entendiendo también que tiene que ser adecuada a cada etapa de desarrollo. Ya como eso también es, no, la típica es como, ya, pero a un niño de 3 años no le vas a enseñar cómo masturbarse. Es como, obvio que no, pero tenemos que entender que puede ser que un niño o una niña de 3 años comience a tener conductas masturbatorias, y qué hace un padre frente a eso. ¿En qué momento se tiene que empezar a preocupar? ¿En qué momento es cosa de el desarrollo natural del niño y la niña? ¿Ya? Bueno, les mencionaba que soy diseñadora, ya que obviamente apliqué metodologías de investigación de diseño, donde por un lado están los principios del Design-led Research o investigación liderada por el diseño, con la estructura del Design Thinking o pensamiento en diseño, que básicamente nos ayudan a generar soluciones que estén centradas en las personas que o van a vivir el proceso o que van a eh, usar el producto o el servicio. Disculpen. Ah, ya pensé que algo me querían decir. Em, y, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Me escuchas cuando hablo por este micrófono? Se escucha un poquito como bajo el agua. Ya, no, solo te quiero avisar que te vamos a ir avisando sobre el tiempo de la presentación. Ya llevas 15 minutos. 15 minutos. Ah, No chuta, te importa el tiempo, queremos pedirte que por favor vayas cerrando. ya, perfecto. No, no hay problema. Gracias. Muchas gracias, amor. Súper, entonces, bueno, para contarles por encimita de la metodología, claro, acá entonces es aplicar básicamente diseño centrado en las personas, o sea, entender que quien va a estar usando el producto o el servicio tiene que ser parte de la creación de esta metodología, o sea, o de este producto, etcétera. Por lo mismo, la co-creación siempre es muy importante en este proceso. También estar iterando constantemente, o sea, no esperar muchos meses o mucho tiempo entre una prueba y otra, y a la vez entender que las narrativas visuales nos ayudan a
facilitar la comprensión y generar decisiones que sean más estables a largo plazo. Aquí solamente para dejarles el doble diamante del design thinking o pensamiento en diseño, donde básicamente en una primera instancia tenemos que entender que tenemos que diseñar el objeto correcto, y entonces investigación, síntesis, tener hallazgos concretos para poder ejecutar, y después es diseñarlo correctamente, pulirlo, idearlo, prototipar y testearlo con usuarios reales. Entonces, las principales conclusiones que tenemos de este proceso, por un lado el tema del diseño, que nos ayuda a dar forma a estas experiencias, a oportunidades intangibles, ayuda a crear estas aperturas y puede efectivamente transformar mentalidades y narrativas. Y por el otro lado, el tema del juego, de cómo a través del juego podemos tener la excusa, por así decirlo, de con aprendizaje y entretención, aprender sobre temas desafiantes y poder así también fortalecer esta relación adulto-niñez. Y acá yo le dejo algunas de las citas de quienes han jugado cigüeña, tanto profesionales de la salud, de la educación. Ahí tenemos a Danilo de TESEX también, que fue una de las personas importantes de la creación de este proyecto. Y también de participantes padres que jugaron el juego. Y solamente para terminar, y aquí que se lo dejen en su mente, si quieren lo pueden responder por los mensajes. Esta es una de las tarjetas, por ejemplo, que dice, verdadero o falso. Así que ustedes ponen B o F. Es mala influencia para tus hijes que te vean desnudo mientras te aseas. Entonces, en el reverso de la tarjeta te va a aparecer la respuesta, que es falso, y te va a explicar por qué es falso. Y la idea es que ustedes como equipo, cuando estén jugando este juego, vayan resolviendo y hablando sobre estas temáticas, vayan ganando puntos y se vayan compartiendo experiencias. Eso sería el juego cigüeña. Muchas gracias. Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI.